bien, estamos de regreso, tal como lo habíamos anticipado al inicio de esta edición. Tenemos esta noche en entrevista aquí en nuestro foro electoral al alcalde de la ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñones, quien se postula para una reelección a través de los partidos Valor Unionista para la alcaldía metropolitana. Señor alcalde, qué gusto tenerle con nosotros. Buenas noches. Luis, muy buenas noches y muy buenas noches a usted que nos ve desde casa. Es un verdadero gusto estar aquí y compartir con la audiencia. Quisiera preguntarle en esta entrevista y en este tiempo electoral, en esta campaña, ¿qué ha sido lo más difícil que le ha tocado afrontar en su administración, en este periodo por el cual fue electo? ¿Cuál ha sido el mayor reto? Indudablemente la pandemia. La pandemia nos vino de un día al otro, no había una preparación y tuvimos que enfrentar un desafío mayúsculo sobre el cual pues tuvimos que marchar de inmediato. Yo diría que es la pandemia, Luis. ¿Y qué acciones hubo que implementar? ¿Cuál fue su respuesta? ¿Cuál fue la reacción? Pues la reacción es la reacción que todos tuvimos que tomar desde los propios hogares y por supuesto la Municipalidad de Guatemala tuvo que adoptar un plan, el Plan Santiago, con una meta y una misión. La meta, proteger la vida, defender la salud, y la misión, pues que estuviéramos preparados para una recuperación económica, la estabilidad y sobre todo el abastecimiento de la ciudad. Señor alcalde, ¿quién nos iba a decir que pasadas precisamente las elecciones, de lo cual incluso tuvimos alguna entrevista cuando usted se postulaba para el cargo y después de la toma de posesión iba a venir la pandemia? ¿Qué experiencias recuerda usted? ¿Hay algunos momentos que lo movieron siendo o investido ya como alcalde? Definitivamente, quizás el momento más duro, más recio en la pandemia fueron los primeros meses. Recuerdo que en el mes de junio, julio, teníamos un pico en la mortalidad. No había medicina, estábamos verdaderamente preocupados. La incertidumbre, la angustia, el dolor, el miedo. Y ahí fue cuando empezaron a circular unas imágenes que venían de Guayaquil, del Ecuador, no sé si usted se acuerda, las viralizaron y eran unas imágenes verdaderamente pavorosas, gente colapsaba en la calle y me las hicieron llegar y a partir de ese momento pues no dormíamos pensando cómo y de qué manera teníamos que enfrentar ese momento. Sucede muchas veces y la providencia se hizo presente porque yo sí estoy convencido que en todo este proceso de la pandemia siempre de ahí arriba nos tuvieron bastante bien cuidados. Resulta que en algún momento Guayaquil empieza a bajar el índice de contagio, el índice de mortalidad y todos los alcaldes queríamos hablar con la alcaldesa de Guayaquil. Resulta que ella se contagió y el exalcalde Jaime Novot estaba a cargo de la pandemia. Todos queríamos hablarle, nadie podía porque había una forma en la que ellos habían logrado entrar de frente a combatir la pandemia. Una reunión aquí en Guatemala, lo mencioné, y alguien me dice, mire, la hija del exalcalde de Guayaquil, Jaime Novot, vive en Guatemala, sus hijos están acá, sus nietos, y no le va a negar una llamada. Contactamos a la hija, tuvimos la conversación y de esa conversación nace la caja médica. Ahí recibimos los primeros insumos, tomamos la decisión de usar la ivermectina y a partir de ahí la caja médica vino a hacer un cambio, hizo un cambio en las tendencias, en el pico y la mortalidad se redujo de 2 personas que fallecían en la ciudad de Guatemala por hora a 2 por día. Sin lugar a dudas, pues estas experiencias quedan y fortalecerán seguramente a cualquier alcalde, porque pues todos los alcaldes del país pasaron también, según sus comunidades, por este tema que bueno, seguramente ha marcado esta anterior administración. Pero ahora se perfila un nuevo periodo, es para lo que usted se propone para esta reelección y sin lugar a dudas uno de los temas cuando uno piensa en la ciudad de Guatemala es el tráfico, la fluidez vehicular, la necesidad de viabilidad. ¿Qué propuesta tiene y cómo va este tema en la Municipalidad Capitalina y en la visión de Ricardo Quiñones? Es un desafío que se plantea para todas las ciudades y hoy en nuestro país lo vemos en la ciudad, en el departamento, en muchos municipios
y es un desafío que tenemos que enfrentar. Y es como una moneda con dos caras. Una tiene que ver con esa frustración, con esa incomodidad, con esas colas que verdaderamente nos impactan nuestra calidad de vida. Y por el otro lado también tiene que ver con que la ciudad es atractiva, atrae a una cantidad como nunca antes de vecinos de otros municipios que vienen fuera de la ciudad. Todos los días recibimos acá, y seguramente aquí cuando escuchan a Amílcar Montejo dar las noticias, él refiere regularmente, son cerca de 650,000 vehículos los que entran del interior de los municipios alrededor de la ciudad aquí. Vienen a la ciudad de Guatemala, les interesa, los atrae. Y si quisiera usted hacerse una idea de esa cantidad de vehículos, 650,000 vehículos, si los ponemos uno tras otro en línea, serían aproximadamente 2.600 kilómetros de longitud. Eso quiere decir que es una línea recta desde el Parque Central de la ciudad de Guatemala, pasando por todo México, llegando a la frontera con Estados Unidos y llegando posiblemente hasta la ciudad de Houston. Es una cola de vehículos que vienen con ese atractivo. Bueno, y con un parque vehicular creciente además, porque usted habla de vehículos, pero también hay que sumarle las motocicletas, ¿no? Vehículos, motocicletas, todos los medios de transporte. Y también la gran mayoría, cerca del 62 al 70% de todos esos vehículos quieren venir a la parte central de la ciudad. Y de eso se trata. Tenemos que ejecutar hoy, seguir ejecutando un plan de acción. Yo no vengo a decirle qué estamos pensando hacer, sino qué hemos hecho y qué vamos a seguir haciendo. Estamos en plena ejecución de un plan de acción que tiene que ver, por un lado, con el transporte público, innovación y, por supuesto, un plan agresivo de desarrollo del transporte público. Eso en primera instancia. Estamos a punto de ver cómo y de qué manera un nuevo sistema de buses entra a la ciudad de Guatemala, Tubús. En el mes de junio vamos a empezar con una de las primeras 3 líneas y luego gradualmente vamos a llegar a 32 y luego a cerca de 100 para poder dar opciones en el transporte público y para que los vecinos de la ciudad de Guatemala tengan otra alternativa aparte del Transmetro y de los otros medios de transporte que están al acceso de los vecinos de la ciudad. Eso por un lado. Por el otro, medios de transporte masivo, el Aerometro, estamos viendo cómo y de qué manera ya todo lo que le toca hacer a la municipalidad ya fue hecho, ya está listo y puede empezarse a construir en el momento que el Congreso de la República decida llevarlo a la tercera lectura y aprobarlo. Y en ese sentido también hacia adelante en medios de transporte y en este plan agresivo de poder darle a la ciudadanía otras alternativas, también la construcción de las ciclovías para que la bicicleta sea una posibilidad y de esa forma y de esa manera seguir abarcando en esto. Puede ser que también usted se percate que estamos en una expansión de todo lo que es la infraestructura con el propósito de que podamos desatar nudos de tránsito y tráfico vehicular. Esa sería la segunda acción que está en plena ejecución. Llevamos ya al día de hoy ejecutados cerca de 19 pasos a desnivel, que cada uno va desatando un nudo de tránsito de tráfico vehicular. Por esos pasos a desnivel no solo pasa el vehículo, pasa el sistema de transporte público y de eso se trata. Ir haciendo una infraestructura que nos permita avanzar hasta llegar a lo que son 3 circuitos dentro de la ciudad de Guatemala, para lo cual tenemos que construir otros 19 pasos a desnivel para darle esa fluidez que se necesita en el norte, en el centro y en el sur de la ciudad. Y en tercer lugar, pues la aplicación de la tecnología. Los semáforos inteligentes van a instalarse en la ciudad de Guatemala a finales de este año. Ya el proceso avanzó y eso nos va a permitir usar la tecnología para que podamos hacer más fluido el tráfico vehicular y permitir que los agentes de Metra se dediquen a la regulación y a la asistencia de los vehículos en la calle. Y bueno, también hemos venido proponiendo alternativas para que todos los vehículos que vienen al centro de la ciudad se puedan distribuir y hacer atractiva el área norte y el área sur. En este sentido, sí cabe
aquella frase que dice divide y vencerás cuando hablamos del tráfico y el tránsito vehicular. ¿Confía usted que lo del aerometro al final se apruebe y a cuánta gente beneficiaría este proyecto? Es un proyecto que tiene el mismo alcance como el Transmetro que va a la Centra Sur, que traslada cerca de 300,000 pasajeros de ida y de vuelta todos los días. El aerometro tiene también una característica que es importante que usted sepa, y es la posibilidad de habernos puesto de acuerdo entre dos municipios. No es un proyecto que impulsa a la ciudad de Guatemala, es un proyecto que se impulsa en conjunto con Misco y que nos ha hecho ponernos de acuerdo, hacer causa común y poder colocar un proyecto que al hacerse realidad va a impactar a muchos vecinos, especialmente del área de Misco y de quienes vienen del occidente hacia la ciudad de Guatemala. Es muy importante decirlo y lo subrayo, es una alternativa más, es un menú de posibilidades para que puedan tener distintas formas de moverse los vecinos de Misco y del occidente a la ciudad de Guatemala, hacerlo eficientemente, segura, y llegarían volando a la ciudad de Guatemala. Señor alcalde, el tiempo es el principal enemigo cuando uno está en televisión y habría tantos temas de qué platicar, pero a usted se le ha conocido por ser un alcalde que está presente con los vecinos, se le ha visto en estas comunidades, pero realmente se toma el tiempo para escuchar a la población. ¿Qué le piden? ¿Lo ha tomado en cuenta para este próximo periodo? Sí, es lo que tiene que hacer. Un alcalde tiene que estar allí cuando se necesita que él esté allí. Y caminar las calles, estar próximo, escuchar a los vecinos, es la tarea diaria. De hecho, el alcalde no debería de tener un escritorio, su oficina debería y debe de estar en las calles, en las avenidas. Cuando me acerco a las comunidades, conversamos con los vecinos, una de las preocupaciones que es recurrente es el empleo. El empleo en la ciudad de Guatemala es una de las necesidades a las cuales se le está dando respuesta a través de un plan de reactivación económica que nos ha permitido una generación de empleo importante después de la pandemia. Al día de hoy ya se recuperaron los puestos de empleo que se perdieron durante la pandemia y con creces se ha abierto un mercado laboral emergente importante solo en el campo de la construcción. Hoy tenemos cerca de 350,000 empleos indirectos y 200,000 empleos directos que no existían antes, que hoy están allí para que pueda seguirse ampliando la oferta laboral. En el campo del emprendimiento, que ha sido otra de las iniciativas importantísimas que se han implementado en la municipalidad, tenemos que el Chapín es emprendedor, que la ilusión, el ingenio, la innovación nos hace avanzar y el campo del emprendimiento es importantísimo. Pues seguramente habrá mucho que se pueda desarrollar y también de estos temas que hoy no abordamos y que son inherentes a la comuna capitalina. Así que vamos a abrir el espacio y a tratar de tenerle en el transcurso de esta campaña política y también de lo que falta de aquí al 25 de junio para que podamos hablar de otros temas, otras condiciones que necesita la ciudad de Guatemala. Por hoy pues le agradecemos su presencia por el tiempo, señor alcalde. Si hay algo que se nos haya quedado o que usted quiera apuntar rápidamente. Pues tal vez dos noticias importantes. Una tiene que ver con que en todo este plan de infraestructura, de movilidad, la posibilidad de tener mejor y más novedosos soluciones en el transporte público, estamos a punto de ver que se haga realidad el puente de Belice 2. Esa sería una de las infraestructuras más importantes, sería la más grande que se ha construido en la época reciente. Es una colaboración con el gobierno central, es una obra que va a venir a descentralizar y a hacer más atractiva el área norte de la ciudad, va a impactar la calidad de vida de miles de personas en la zona 17, 18, 24 y 25 y además va a ser la infraestructura donde va a ir un tren de superficie en el futuro. Y con eso decirles que la propuesta es que sigamos adelante, no podemos retroceder, no podemos estancarnos, tenemos que avanzar y para avanzar hay que seguir adelante.
Pues muchas gracias, alcalde Ricardo Quiñones, por comparecer hoy ante la audiencia de Noti7 y seguramente por acercarnos a estos temas que para quienes vivimos en esta ciudad capital son muy importantes, pero como usted decía, para todos los guatemaltecos que en un momento dado convergen aquí en el centro del país, en la Nueva Guatemala, en la Asunción. Así que hasta una próxima y muchas gracias. Amigos, vamos a continuar con más de Noti7. Tenemos importante información, concluyendo pues esta entrevista que le da continuidad también a la serie de acercamientos en el proceso de elecciones 2023. No cambie.